En esta clase seguimos estudiando autores y obras de arquitectura moderna, es decir, contenidos de la unidad temática 2. Les habla Mariana Betoli y a continuación desarrollaremos conceptos necesarios para realizar las actividades propuestas en la guía de trabajos prácticos 2, parte 2, en la cual proponemos profundizar sobre autores y obras del periodo entre las dos guerras mundiales. Denominamos a ese periodo de la cristalización de la arquitectura moderna y luego el periodo de la continuidad después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el autor estudiado es Ludwig Mies van der Rohe. A Mies van der Rohe lo estudiamos como uno de los 6 maestros de la arquitectura moderna, fundamentalmente sus obras en el periodo de la cristalización. Mies es uno de los 3 maestros alemanes que ven afectada su trayectoria por la llegada al poder de Hitler en el año 1933. Los 3 maestros alemanes, tanto Gropius como Mies y Mendelssohn, finalmente se establecerán en Estados Unidos de América. Ludwig Mies van der Rohe nace en Aquisgrán, Prusia. Decimos fallece en Estados Unidos porque se traslada ya en el año 37, está viviendo en Estados Unidos. Sus primeros aprendizajes los recibe de su padre, que es cantero, trabaja en una cantera. Luego estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Aquisgrán 2 años. También es dibujante de ornamentos para estuco en el mismo Aquisgrán. Recién se traslada a Berlín en el 1905 y trabaja primero con Bruno Paul, que es un destacado diseñador de mobiliario. Y, como ya lo hemos mencionado, con Peter Behrens, entre 1908 y 1912 aproximadamente. De Behrens, dice Mies, aprendí la gran forma. De Verlague aprendí la estructura. Como Behrens, Mies es discípulo de Schinkel, o sea que también hay una influencia neoclásica en su obra. Sus pensamientos más destacados, sus frases, menos es más, Dios está en los detalles, son de alguna manera las que resumen esa obra rigurosa de mínimos que logran los máximos resultados, de una obsesión por la resolución de los detalles. También dice, nada expresa mejor el propósito y significación de nuestro trabajo que las profundas palabras de San Agustín. La belleza es el resplandor de la verdad. Decimos que se traslada a Berlín en 1905, su trayectoria por las influencias de Bruno Paul, de Behrens. Incluso interesante la impronta que la muestra de 1910 en Berlín que hace Frank Lloyd Wright sobre su obra, también causará una influencia, causará un impacto, será una influencia en su trayectoria. Después de la Primera Guerra, en 1926, integra la Verbund. Recuerdan que la muestra de vivienda del año 27, él es el que hace el proyecto del planteo general y del bloque de vivienda colectiva principal en la muestra de la Deutsche Verbund de 1927. Y dirige la Bauhaus en ese último año hasta que en el 33 se cierra definitivamente. En 1937 ya está en Estados Unidos y en 1938 Mies inicia su labor en América como director de la Facultad de Arquitectura del IIT, del Instituto Tecnológico de Illinois, creando el plan de estudios, además de proyectar el plan para el campus del IIT y una serie de edificios para el instituto, incluido la facultad, el Crown Hall, una serie de edificios dentro del campus. No podemos entender la obra de Mies de estos años en Europa sin la influencia
de su compañera, de su socia desde 1926, o sea, desde su labor en la Verbund, Lili Reich. Lili Reich es una diseñadora que lo acompaña, sobre todo muy fuerte su impronta en los espacios interiores, en la resolución de los espacios, del mobiliario, y de alguna manera hay, digamos, un cambio en la obra de Mies porque Lili no lo acompaña en su trayecto por Estados Unidos. Una serie de conferencias de la Fundación March, que ya les hemos aconsejado ver de los distintos autores, también hay una muy interesante sobre la obra de Lili Reich que se llama El espíritu del material, dictada esa conferencia por Carmen Spiegel, es una conferencia del 2018, una arquitectura, digamos, la disertante es arquitecta, profesora titular del Departamento de Proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid y autora de un libro, Heroínas del Espacio, Mujeres Arquitectos en el Movimiento Moderno. Una de las arquitectas que ella desarrolla en su libro justamente es entonces Lili Reich, que nace y muere en Berlín, no acompaña, dijimos, a Mies en su trayecto americano. En cuanto a su obra, se coincide en señalar la trascendencia de los denominados 5 proyectos del periodo de entreguerras, una etapa germinal y de suma trascendencia, ya que innova desde la reflexión teórica. Es el momento donde Mies está gestando todas las ideas. Muchas de ellas recién las logrará concretar en su trayectoria en Estados Unidos. Son ejercicios de proyectos. Son estos 5 ejercicios de proyectos. El edificio de Friedrichstraße de 1921, lo estamos viendo allí a la izquierda. El rascacielos de cristal del 22. El edificio de oficina de hormigón del 22-23, la casa de campo de hormigón del 23 también y la casa de campo de ladrillo del 24, que es la que vemos abajo a la derecha. La intención de Mies consistía en presentar, por ejemplo, en el caso del edificio de Friedrichstraße, el vidrio como una compleja superficie reflectante que estaría sometida a una transformación constante bajo el impacto de la luz. Muy interesante esta visión, digamos, de toda esta superficie acristalada que él está pensando en estas ideas de los 5 proyectos de la entreguerra. Otro material, el hormigón armado, se destacará en esas bandejas horizontales fuertemente marcadas por bandas horizontales, en el caso, por ejemplo, del edificio de oficina de hormigón. Un máximo efecto con el mínimo empleo de medios. Los materiales son el hormigón, el acero, el vidrio. Podemos entonces acá develar 3 influencias, por lo menos, en Mies. Uno, asumida por él, esta tradición del ladrillo de Verlaine, de los modernismos, digamos, del cambio de siglo, del modernismo holandés. 2, la obra de Wright anterior a 1910, porque cuando Wright hace su muestra en Berlín, de alguna manera, esta impronta de la obra previa de Wright al 2010 tiene una influencia en Mies. Una obra de Wright filtrada por de Stiegel, este movimiento derivado de alguna manera del neoplasticismo, de la obra de Van Doesburg, que ya hemos mencionado. Ese filtro de Stiegel hacia esta objetividad. Y en tercer lugar, el suprematismo de Malevich-Lissitzky, o sea, esa impronta del suprematismo ruso. Su inquietud intelectual lo llevó a integrar. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de integrar grupos que comparten ideológicamente intenciones respecto a la disciplina o generar publicaciones para difundir sus ideas? Decimos, su inquietud lo llevó a integrar November Group, un grupo de artistas creado en 1918, autodefinido hacia apenas terminada la Primera Guerra, autodefinidas como la unión de artistas radicales en el rechazo de las formas preestablecidas de expresión, radicales en la utilización de técnicas nuevas para la expresión y también a participar en la revista Gestaltung,
término referido a la configuración, a la forma. Además, frecuenta intelectuales tales como Alois Riegel, quien le encargaría su primer trabajo independiente, su casa, a través de quien conoce a filósofos como Edward Sprankler, Romano Guardini y al historiador de arte Wolfing, Henry Wolfing. Siempre está esta trama, ¿no es cierto? En el November Group, Benjamin, Hilbersheimer, Theodor van Doesburg, Lissitzky, que mencionamos dentro del movimiento de Stigl. Todas esas influencias van tramando en la trayectoria de Mies. El pabellón alemán, el pabellón que representa a Alemania en la Exposición Universal de Barcelona, volvemos al tema de las exposiciones, eventos para mostrar al mundo de qué era capaz, en este caso la comunidad alemana, del 28-29. Lo interesante es que el edificio original, por supuesto, es desmontado junto con la exposición, pero es reconstruido en los años 80. En 1980-83, profesores como Ignasi Solar Morales, entre otros, reconstruirán en Barcelona esta pieza fundamental de la arquitectura moderna. En la casa de campo de ladrillo, en el pabellón y en la casa Tugendhat, hay, dice Kenneth Frampton, una disposición espacial horizontal, centrífuga, se subdivide, se articulan planos, pilares exentos, por supuesto. O sea, hay una nueva experiencia espacial, un espacio dinámico asociado, decimos, al movimiento. William Curtis habla de la función honorífica, por no decir diplomática, de representar los valores culturales de Alemania puestos en esta obra. Una Alemania deseosa de distanciarse de su pasado imperialista, la República de Weimar quería proyectar una imagen de apertura, de libertad, de modernidad, de internacionalismo. O sea, era un símbolo de Alemania de ese tiempo. En cuanto al vocabulario evolutivo de Mies, el pabellón era una síntesis de estas losas horizontales flotantes sobre esta estructura reticulada de pequeñas columnillas cruciformes. Esto lo había imaginado ya en el proyecto de las oficinas de hormigón, o sea, esta sola presencia de los planos horizontales sobre pequeños pilares. Las oficinas de hormigón son de 1922. Y esa planta con esa cierta rotación, ¿no?, que ya había experimentado, o con esa fuerza centrífuga que ya había experimentado en la casa de campo de ladrillo del 23 y en otras obras posteriores. O sea, todo este proceso de la ideación y de la traducción y de poder empezar a construir estas pequeñas piezas fundamentales. Puede, dice William Curtis, que en la mente de su creador el pabellón fuese la encarnación más pura del Zeitgeist, el espíritu del tiempo. Para Mies, los artefactos espirituales más significativos eran los que traducían en espacio la voluntad de una época. En 1928-1930 construye otra de estas obras mencionadas, la Casa Tugendhat, en actual República Checa. Un cliente sin restricciones, un cliente que todos querremos tener, un terreno en pendiente, interesante para justamente abordar el proyecto desde esta planta libre, un espacio fluido. Nuevamente esta idea de los soportes, los pequeños soportes verticales cruciformes, cromados para casi desaparecer con estos brillos y reflejos, solo dejando estas losas horizontales, dando fuerza al volumen en general, combinado con toda esta variedad de materiales de fuerte expresión, una pantalla de piedra de ónix, un tabique semicircular de madera, cortinados, mobiliario diseñado pieza por pieza por Mies y Lili Reich,
a la manera de también los famosos sillones Barcelona y el equipamiento Barcelona que se ha diseñado para justamente el pabellón. También la Casa Tugendhat tiene sus piezas de mobiliario. Estamos viendo allí por lo menos 3 piezas gráficas de la colección de toda la cantidad de dibujos y planos originales de Mies que tiene el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, disponible en esa dirección de mail que estamos viendo. Esta casa fundamentalmente se organiza en 2 planos, el del ingreso desde la calle, que inmediatamente conduce a través de una escalera y un hall principal al plano noble de la vivienda que está un nivel más abajo, más próximo al interior de la parcela que va en pendiente descendiendo hacia el interior. Entonces esa planta alta es la más recoleta, la de el espacio digamos más privado. En cambio, este plano ya más conectado al interior de la parcela es el espacio público de la casa, donde se desarrollan las grandes zonas de estar y apoyado, digamos, sobre el empotre en la pendiente, ahí sí las zonas de servicio, las zonas de circulaciones verticales y demás. Otra obra de vivienda, pero ya en Estados Unidos, otra obra fundamental del maestro Mies, un pabellón de vidrio abierto, casi que representa uno de los proyectos más radicales de vivienda que hace Mies. Estos 3 planos horizontales, uno casi una plataforma de ingreso, la base separada del suelo y la losa. 8 pilares que sostienen esta estructura y solamente internamente un volumen, digamos, opaco que alberga los servicios y el espacio que rodea a este núcleo opaco solamente pautado mediante este diseño de equipamiento que libera absolutamente esta caja de vidrio a su conexión con el exterior, casi sin existir esa diferencia entre el interior y el exterior. Una serie de edificios va a construir, primero los Lakeshore Drive en Chicago, luego esta obra, otra de sus obras significativas que marcan la obra de Mies, en este caso el edificio Seagram en New York, asociado con Philip Johnson. Con Philip Johnson habían entablado una relación porque Philip Johnson fue curador de la muestra del 32 en el MoMA sobre la arquitectura internacional y este edificio lo hacen en sociedad sobre una de las avenidas principales de Nueva York, el Park Avenue, que culmina, digamos, en Grand Central y donde está Pan Am de Gropius. El edificio se sitúa en una parcela de esquina y la decisión de proyecto es contundente porque libera para una plaza pública, porque es de acceso desde la calle, desde la avenida, retranquea, digamos, la torre exenta del edificio y gana ese espacio público a la ciudad. Las resoluciones de este fuste, de este gran prisma que se eleva, que se separa incluso de las medianeras posteriores por un volumen más bajo, dejando claro este desarrollo vertical del edificio con este muro cortina, donde el protagonista, una vez más, es el detalle. Por ejemplo, acá la resolución de los elementos verticales de la columna, de la esquina, cómo ensambla la columna con la envolvente, con esta envolvente cortina de vidrio. Acá vemos este detalle, el detalle que será casi esa célula que se repetirá en el edificio y que va a resolver la estructura, el detalle de la envolvente, el encastre de lo que son las carpinterías, la resolución de la carpintería para tener la resistencia con estos elementos perpendiculares al plano,
cómo se ensamblan todos los sistemas de aire acondicionado para resolver, digamos, las pérdidas de calor de estas grandes superficies. Cómo el cielo raso, el revestimiento de la columna, la luminaria, todo está pensado, digamos, para desde el mínimo lograr el máximo, o sea, con la menor cantidad de elementos y de materiales y con una resolución de altísimo grado de rigurosidad y de estudio, por más que uno vea pocos elementos, los logros son los que estamos viendo. Al igual que Gropius, va a volver a Berlín en una obra, digamos ya de sus últimas obras, nada más y nada menos que la nueva Galería Nacional de Berlín, sobre nuevamente esta idea de elevar, digamos, sobre un basamento, que en este caso es toda una parte importante de la nueva Galería Nacional, y dejar solo en esta plataforma este gran prisma vidriado totalmente transparente, cuya cubierta vuela y tiene ese calibre porque solo está apoyado por 2 columnas por tramo de ese gigantesco cuadrado. Lo interesante es que otra vez estos mínimos, acero, vidrio y una resolución muy fina de la estructura, como la que vamos a ver en la siguiente diapo, decíamos, ese podio, el prisma vidriado y la gran cubierta, una gran cubierta que se monta in situ, o sea, se termina la fábrica de esta estructura metálica y se la eleva con justamente sistemas hidráulicos para ubicarla en su posición final. Y allí vemos el detalle de esa columna, cómo se funda, cómo casi se toca solo por un punto con esa enorme cubierta, o sea, todas las piezas, digamos, las partes de cada una de esas piezas que configuran estas 8 grandes pilares que sostienen esta enorme cubierta. 2, 3 elementos puestos con ese absoluto rigor que solo la obra de Mies logra a través de aquello que dicen sus obras y que dice el mismo. Menos es más, Dios está en los detalles.